Buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida una vez más a esta capacitación continua México contra el COVID. El día de hoy voy a presentar a nuestra invitada. Ella es la doctora Cecilia Raya Peña, egresada de la UNAM FES Iztacala. Tiene una especialidad en pediatría y una subespecialidad en infectología. Actualmente labora en el Hospital Central Sur de alta especialidad de Pemex. Doctora Cecilia, bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Le damos la palabra para que usted pueda empezar su exposición. Bueno, me tocó presentar este tema, manejo del paciente pediátrico con probable COVID en el primer nivel de atención. La imagen que les presento es una imagen vista por microscopio electrónico, donde vemos al coronavirus, que son las partículas en dorado o color naranja, sobre células, que son las partículas azules. Esta enfermedad conocida como coronavirus, que ya sabemos es causada por el virus SARS-CoV-2, comenzó en China a principios de diciembre del 2019 y rápidamente fue declarada como emergencia de salud internacional por la OMS en el 30 de enero del 2020. Desde entonces, pues ha incrementado rápidamente y hasta el día de ayer se reportaban a nivel mundial 19.718.000 casos confirmados y alrededor de 730.000 defunciones. Las estadísticas en los niños han sido difíciles porque muchos de ellos se presentan asintomáticos o con síntomas leves que muchas veces los padres no consideran su asistencia a algún medio de atención de salud y por lo tanto muchas veces pasan desapercibidos. Depende de la región geográfica, se ha reportado alrededor del 5% de los casos confirmados que son los niños. En China, por ejemplo, se reportaba de 2.1%, la edad mediana de los niños fue de 7 años. En Italia se ha reportado de 1.2%, aquí cambia la edad, de 4 a 5 años. En España del 0.8% con una mediana de 3 años. En este país sí se reportó una predisposición del sexo masculino sin ser estadísticamente significativa. El Reino Unido lo ha reportado en menos del 5% y en Estados Unidos lo han reportado del 1.7%. Ellos reportan una edad media de 9.6 años, sin embargo, los casos de enfermedad grave se reportan en los pacientes de mayor edad, de 17.3 años la media. En México, los primeros casos que se supieron fue el 28 de febrero del 2020, cuando tuvimos un caso en la Ciudad de México y otro en Sinaloa, con antecedente de viaje al extranjero o a Italia. A partir de entonces, como sabemos, pues ya no consideramos como algo para confirmar o para sospechar de COVID el viaje al extranjero, porque ya lo tenemos en nuestro país bien instalado. Algunas de las publicaciones que están próximas a salir y que he escuchado es la del Hospital Infantil de México, que atiende poblaciones de la Secretaría de Salud principalmente, y ellos reportan haber visto de marzo a junio del 2020 alrededor de 510 pacientes con algún síntoma o con sospecha de infección por coronavirus, y de estos 79 tuvieron una prueba positiva. Sé que esta publicación va a salir en las siguientes semanas, donde ellos muestran su experiencia con los niños en el servicio de urgencias, de cómo los atendieron, cuáles fueron los síntomas y los signos que presentaron y cuántos de ellos tuvieron una enfermedad grave que ameritara la atención en una unidad de atención crítica. Ustedes conocen este informe técnico diario de COVID-19, este es el del día de ayer, donde podemos ver el número de casos en nuestro país, alrededor de 486,000 casos y 53,000 muertes hasta el día de ayer. Ahora, comenzando con cómo vamos a atender a los pacientes en el primer nivel de atención,
Bueno, en todos los lugares donde se vaya a atender a estos pacientes, ya sea un hospital, un centro de salud, un consultorio, tenemos que tener un plan de biocontingencia. Esto quiere decir que hay que evaluar las situaciones de riesgo, plantear qué es lo que se debe hacer para poder resolver o enfrentar estas situaciones de riesgo y realizar pruebas de viabilidad, que incluso estas pruebas de viabilidad son simulacros que se pueden hacer con cada uno de los probables escenarios que se tengan para saber cómo resolverlos. En el caso del coronavirus, se incluye la adaptación del triage. Me parece que es lo más importante, porque aquí podemos delimitar la propagación del virus, la exposición del personal de salud al virus. Entonces, en el triage tenemos que hacer una evaluación rápida del paciente, del sitio de atención, de los procesos de atención, de los recursos humanos y materiales con los que se cuenta. También tenemos que conocer los laboratorios u otros servicios que tengamos que requerir y el proceso de referencia de nuestros pacientes. Entonces, el plan de biocontingencia debe ser preventivo, productivo y proactivo. Y para eso tenemos que realizar actividades. La primera es conocer perfectamente la infraestructura del hospital o sitio de atención de salud, así como los recursos con los que se cuentan, ya sea humanos, materiales y el equipo. Entonces, en este primer paso, deben conocer en qué instalaciones podrían atender a sus pacientes. En el caso del hospital de Pemex, que es donde yo trabajo, se realizó un área específica que se llama Centro de Atención a Infecciones Respiratorias, que el acceso a esta área es por fuera del hospital, es decir, los pacientes no tienen que entrar al hospital para ser atendidos. Esta es como nuestra primera barrera para que el personal de salud no esté expuesto a una persona que tenga sospecha o que sea portador del virus. En nuestras puertas del hospital se encuentra siempre un residente de alguno de los servicios, se van rotando, y el vigilante de la puerta. Y se hace un interrogatorio pequeño para saber si hay síntomas respiratorios, entonces se manda a este centro de atención de infecciones respiratorias. Y ahí es valorado por los médicos que van a determinar si puede ir a casa, si requiere una atención del pediatra o del médico internista en el caso de los adultos, o si requiere hospitalizarse. También sabemos que tenemos en este centro de atención de infecciones respiratorias, hay por lo menos 2 médicos todo el tiempo, hay también una trabajadora social, hay un asistente, también está el personal de laboratorio que se encarga de tomar las muestras. Y dentro del material, pues se cuenta con el equipo de protección personal para cada uno de los del personal que se encuentra en esa área. Se deben, como punto número 2, considerar todos los escenarios. ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente en el mismo día tengamos un niño que tiene síntomas leves y que se va a poder ir a casa, pero también probablemente tengamos un niño que presente datos de dificultad respiratoria grave y que requiera hospitalizar. Entonces, tenemos que estar prevenidos con todos los escenarios que pudieran ocurrir en ese mismo día. El paso número 3 es implementar estrategias de acuerdo a los recursos existentes y gestionar los faltantes. Entonces, tenemos que tener conocimiento de todos los recursos que tenemos, guantes, cubrebocas, mascarillas, gogles, así como medicamentos, y aquellos que nos faltan, entonces gestionarlos, porque ya decíamos que nuestro plan de bioseguridad tiene que ser preventivo y proactivo. Ahora, ¿qué precauciones tenemos que tener? Estas precauciones estándar para la atención de nuestros pacientes deben aplicarse en todas las áreas del hospital. Actualmente tenemos esta pandemia, todos los casos que lleguen al hospital son sospechosos y así los tenemos que tratar. Entonces, para disminuir los contagios entre
personal de salud y también a otros pacientes que se encuentren hospitalizados, tenemos que seguir estas precauciones. Colocar alertas visuales y promover que todo el paciente, familiar o personal que tenga una infección respiratoria lleve a cabo la etiqueta de tos, que significa usar mascarilla o cubrebocas cuando esté enfermo, al toser o estornudar, cubrirse con el lado interno del codo o pañuelo. Otra precaución estándar es el lavado de manos constante, y también en esto podemos hacer hincapié con algunas alertas visuales para que los pacientes que ingresan a nuestro centro de atención conozcan cuáles son los pasos para hacer el lavado de manos. Y si el paciente no lleva cubrebocas, entonces se considera que debe proporcionarse los cubrebocas. Si los pacientes están en la sala de espera para ser atendidos y están tosiendo, pueden contagiar a otros pacientes que no iban por ese diagnóstico. Entonces, es recomendable que se proporcionen cubrebocas a todos los pacientes que tengan síntomas respiratorios. Y también que se cuente con solución alcoholada que puede aplicarse a todos los pacientes a su ingreso a la sala. Alertas visuales que definan los síntomas respiratorios y la importancia del cubrebocas. También hay que poner estas alertas porque a veces el paciente tiene síntomas que cree que no corresponden al coronavirus, y entonces al poner estas alertas visuales puede él identificarse con algunos de los síntomas y entonces va a ser mejor la prevención hacia otros miembros de su familia, hacia otros pacientes o hacia el personal de salud. En algunos centros o centros comerciales, ustedes lo han visto seguramente, en algunas tiendas se toma la temperatura y o se hacen mini cuestionarios a la entrada. Por ejemplo, en el hospital de Pemex, todos los trabajadores tienen que pasar por un filtro en el cual se toma temperatura y se pregunta brevemente si hemos tenido algún síntoma como cefalea, fiebre, tos, malestar general, y si contestamos que sí, nos envían al Centro de Atención a Infecciones Respiratorias. Y de esa forma se trata de limitar un poco la entrada de personas que pudieran estar enfermas. Igual aplica para los pacientes. Cuando llegan a la puerta de entrada, se hace ese pequeño cuestionario y si presenta o refiere síntomas respiratorios, se envía al Centro de Atención a Infecciones Respiratorias. Si cumple con la definición de caso sospechoso, se debe atender de forma separada con equipo de protección personal. Entonces, lo mismo, ya hice el cuestionario, tiene síntomas de sospecha de coronavirus, entonces lo mando al Centro de Atención a Infecciones Respiratorias. No dio síntomas o no dio datos de sospecha de coronavirus, se deja ingresar al servicio de urgencias. Y en el servicio de urgencias, nuevamente el médico de atención primaria debe hacer este cuestionario para saber si el paciente se pasó por alto en el primer contacto en la entrada, saber de nuevo si tiene síntomas respiratorios, se envía al Centro de Infecciones Respiratorias y si no, se da la atención ahí en el servicio de urgencias. La higiene de manos es una estrategia que a nivel mundial ha sido avalada y ha sido confirmada como una de las mejores estrategias para limitar los contagios. Esta higiene de manos puede hacerse con solución alcoholada al 70%, también con agua y jabón neutro, y debe tener un lugar accesible y visible. Entonces, ahora sí debe haber un lugar donde los pacientes puedan, al llegar, a hacer su lavado de manos. Les pongo un ejemplo. En el banco de sangre de nuestro hospital, los pacientes que llegan a donar sangre tienen que pasar primero a un área, un lugar donde hay un lavabo, para poder hacerse esa higiene de manos con agua y jabón, y posteriormente son atendidos. Se deben tener folletos con la técnica de los 6 pasos del lavado de manos para que todo el personal y los pacientes lo conozcan. Y bueno, ya sabemos que no hay que utilizar joyería, debe haber uñas cortas, sin esmalte, evitar el uso de uñas artificiales u otros objetos que puedan resguardar los virus o las bacterias y puedan transmitir esta enfermedad.
Y también se debe contar con folletos con los 5 momentos de higiene de manos recomendados por la Organización Mundial de la Salud. En cuanto al uso de equipo protector, este va a ser de acuerdo a la actividad clínica que se realiza. En general, utilizamos mascarilla quirúrgica, guantes, bata, o cuando se requiere hacer un procedimiento que conlleve un método invasivo, una barrera total para nuestra protección. En los pacientes con COVID-19 sabemos que existen 3 métodos de transmisión, que es el contacto, las gotas y la vía aérea mediante aerosoles. Entonces, de acuerdo a estas formas de contagio, vamos a tener precauciones específicas para cada una de ellas. Las precauciones específicas de aislamiento por gotas incluyen usar bata, guantes, gogles, lentes o careta, mascarilla quirúrgica y realizar la higiene de mano en los 5 momentos de atención a nuestro paciente. En un estudio que se realizó en donde 35 trabajadores expuestos a procedimientos generadores de aerosoles resultaron negativos a los 14 días de exposición con el uso de mascarilla quirúrgica de protección. De todos los que les mencioné, los más importantes, el más importante sigue siendo la mascarilla quirúrgica o el cubrebocas. En el caso de las precauciones específicas de aislamiento por vía aérea, esta es para pacientes que ya tengan sospecha o que sepamos que están positivos y que durante su atención se lleven a cabo procedimientos que van a producir aerosoles, como intubación o extubación endotraqueal, uso y retiro de mascarilla laringea, reanimación cardiopulmonar, nebulizaciones, ventilación con presión positiva manual, aspiración de secreciones o broncoscopía. Y hacer hincapié aquí que los niños son difíciles a veces de revisar la vía aérea, mientras más pequeños a veces nos cuesta más trabajo y requerimos de la ayuda siempre del papá o de la mamá, del acompañante, para que lo puedan sujetar. Y aunque no es un proceso invasivo, de todas formas ellos tosen más, se mueven más, están llorando y por lo tanto están expulsando más secreciones, más gotas de saliva que pudieran provocar una contaminación. Entonces sí es muy importante utilizar todo su equipo de protección. En estos procedimientos se debe usar bata, guantes, gogles, lentes o careta y una mascarilla N95, así como la práctica de higiene de manos en los 5 momentos. Ahora, para el medio ambiente seguro, en este caso se propone que se pongan los pacientes con el mismo diagnóstico infectológico en la misma sala. Debería ser que cada paciente estuviera en un área individual, en una habitación individual, pero sabemos que en muchos hospitales no se cuenta con la infraestructura o con la capacidad para esto. Entonces, lo que se puede hacer es que aquellos pacientes que ya tienen el diagnóstico infectológico, entonces pueden estar en la misma sala. Los pacientes con síntomas leves o que apenas tenemos la sospecha deberían de permanecer en una habitación individual en casa durante 14 días y recomendar a la familia que se trate de estar lo menos posible en áreas comunes, por ejemplo, en el baño o en el comedor. De preferencia tiene que estar en su habitación individual con la puerta cerrada. Sé que es difícil saber qué es lo que tengo que utilizar para cada paciente. Si es un paciente que está en el triage, si es un paciente al que ya le voy a hacer una revisión de la garganta o nasal, si es un paciente hospitalizado o si es un paciente que está en el área de urgencias y requiere una intubación rápida. Entonces, hay algunas aplicaciones, esta me parece muy buena y que además está hecha con la participación del Hospital Infantil de México y que en ese enlace pueden entrar. Es una aplicación que nos va a decir qué equipo de protección personal tenemos que utilizar dependiendo la asistencia que estemos dando. Entonces, cuando ustedes entran a la aplicación, van a ver que
va a depender si es un paciente en hospitalización y consulta externa, o si es un paciente que está naciendo, o es un paciente que está en quirófano. También pueden elegir la profesión, si es un médico general, si es un pediatra, si es un anestesiólogo que a lo mejor va a intubar, si es una trabajadora social, una enfermera, un asistente. Y después pueden elegir la actividad que van a hacer, si van a intubar, si solo van a revisar al paciente, si van a hacer un interrogatorio en la puerta. Y por último, qué equipo de protección personal se recomienda que se utilice. Entonces aquí pueden ver, yo seleccioné médicos y actividad intubación y extubación, y me dice que para esa actividad yo requiero higiene de manos, bata impermeable, guantes, gogles y careta y una mascarilla N95. Y también viene ahí el enlace para un video. Si ustedes tienen dudas de cómo colocarse el equipo de protección o de cómo hacer la correcta higiene de manos, viene un video para que lo puedan aclarar. Ahora, ya que tenemos preparada nuestra área o nuestro triage, en el cual ya definimos en qué área se van a atender los pacientes con sospecha o confirmación de COVID, quién los va a atender, qué equipo de protección personal se va a tener para atenderlos, entonces debemos conocer las definiciones de casos. Como sabemos, durante el transcurso de estos meses ha ido cambiando. Para nuestro país, inicialmente se consideraban 14 días previos de alguno de los síntomas, más el antecedente de haber viajado a un lugar donde estuviera la enfermedad. Y posteriormente se ha ido cambiando hasta la última definición de caso, que salió en el acta pediátrica recientemente, y aquí nos menciona que el caso sospechoso es la persona de cualquier edad que en los últimos 7 días haya tenido al menos 2 de los siguientes signos y síntomas: tos, fiebre o cefalea. Aquí es importante recalcar que en el caso de los niños, que no nos van a referir cefalea, sobre todo los más pequeños, se puede interpretar irritabilidad como uno de estos 3 síntomas, acompañados de al menos uno de los siguientes: disnea, artralgias, mialgias, odinofagia, rinorrea, conjuntivitis o dolor torácico. También hay una definición de infección respiratoria aguda grave, que es toda persona que cumpla con la definición de caso sospechoso y que además tenga datos de dificultad respiratoria o que se encuentre hospitalizado. Y en el caso de confirmado, es una persona que cumpla con la definición de caso sospechoso y que ya cuente con un diagnóstico confirmado por la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública reconocidos por el INDRE. Como les mencionaba, hay muy pocos casos de niños reportados porque muy pocos han tenido que ser hospitalizados o han tenido que ir a atención a una unidad hospitalaria para poder documentarse. Entonces, a lo largo de la pandemia se han reportado diferentes series de casos. La más grande es una de Estados Unidos con alrededor de 2,000 casos en niños. En la mayoría tuvieron síntomas leves y muy pocos requirieron hospitalización. Esta que les presento aquí es una serie de casos, una revisión de series de casos, en la cual se encontraron 11 series de casos que incluyeron 333 niños. Algunos reportes fueron pequeños, de 6 hasta 177. Todos tuvieron infección confirmada por PCR. Esta serie de casos solamente son de China y las edades que se incluyeron fueron de 1 a 16 años. El 55% fueron del sexo masculino, y aunque se ha visto que en muchas series de casos hay predominio por el sexo masculino, no es estadísticamente significativo para decir que se prefiere el sexo masculino esta enfermedad. El 83% de los niños tenían algún antecedente de contacto con algún miembro positivo de su familia. Entonces, lo más frecuente es que mamá o papá o algún hermano mayor sea quien contagie a los niños, sobre todo en aquellos lugares donde no se acude a la escuela
o no hay actividades recreativas para los niños, que pudieran ser los lugares donde se podrían contagiar. Se reportó un periodo de incubación de 7 días con una mediana de 6 a 11 días. Y en las tablas que nos presenta este artículo, podemos ver la mediana de edad que ya les mencionaba, también el predominio por el sexo masculino, que en algunos reportes es hasta del 65%. Todos los participantes se tomaron muestra para identificar el RNA viral por reacción cadena de la polimerasa, en su mayoría en la región nasofaringea. Algunos lo hicieron también en vía rectal o en heces, porque como ya veremos un poco más adelante, el virus puede localizarse también en esos lugares. La transmisión, como ya les mencionaba, generalmente fue el contacto con algún familiar, casi en el 100% fue así. El periodo de incubación de 7 días aproximadamente, aunque hubo algunos reportes de hasta 11 días. Y también nos muestra cuánto tiempo podríamos tener positiva la muestra que nos dieron los pacientes, con una mediana de con un rango que va desde 23 hasta 33 días. ¿Qué síntomas se identificaron en estas series de casos? Bueno, en la mayoría fueron pacientes asintomáticos. Si se dan cuenta, tenemos un estudio, una serie de casos que hasta 35% no tuvieron ningún síntoma. De los síntomas más frecuentes fue fiebre, en su mayoría más de 38.5 grados, que duró aproximadamente 3 días. Y la tos es el síntoma que sigue, y el dolor faríngeo. Son nuestros síntomas más frecuentes en los niños, pero tenemos que tener en cuenta que podemos tener otros síntomas que pudieran ser atípicos, como diarrea, vómito, fatiga o el dolor de cabeza, que como les decía, puede ser interpretado como irritabilidad. En cuanto a los hallazgos de laboratorio, hubo una elevación leve del conteo de leucocitos con predominio en los linfocitos. También hubo elevación de los marcadores inflamatorios inespecíficos como PCR, como procalcitonina, pero que no fueron tan altos los niveles que se reportaron. También algunos pacientes se pudo ver elevación de las transaminasas, tanto de TGO como de TGP, que pudiera ser una hepatitis reactiva al proceso infeccioso viral que se estaba presentando. Y en cuanto a la radiografía, que es la parte de abajo, podemos ver los hallazgos que se encontraron. Menciona que hasta en un 50% en uno de los estudios se encontró una radiografía normal al momento del ingreso. Y el siguiente, unas opacidades en las periferias de los pulmones, que se encontró hasta en el 60% de los pacientes. Y seguido por infiltrados bilaterales o infiltrados intersticiales, que se presentó hasta en el 50% de los pacientes. Fueron los hallazgos más frecuentes. En cuanto a la evolución o el manejo que se le tuvo que dar a estos pacientes, ellos mencionan que muy pocos tuvieron que requerir la admisión a una unidad de cuidados intensivos. Si ven en el primer estudio, en la primera serie de casos, solamente 1.8% tuvo que ingresar a una unidad de cuidados intensivos. En el 100% que se ve en el penúltimo estudio, es 100%, aunque hay que considerar que solamente se trata de una serie de 8 casos. De los que requirieron oxígeno, fue muy variable, porque tenemos desde el 2% hasta el 17% de pacientes que lo requirieron. El uso de drogas, bueno, de eso depende mucho. Sabemos que ha habido diferentes estudios para saber si alguno de estos medicamentos pudiera ayudar a disminuir la carga viral, los días de estancia, la sobrevida.
Entonces, muchos de estos estudios, pues, se muestran aquí, como el uso de lopinavir, ritonavir, el uso de oseltamivir, glucocorticoides, inmunoglobulina. La duración de la hospitalización, la mediana fue de 8 a 14 días aproximadamente, y en cuanto a muerte, solamente se reportó una en un niño de 10 meses de edad que está en la primera serie de casos. En este mismo artículo también menciona las hipótesis de por qué en los niños tenemos menos síntomas o síntomas más leves que en los adultos, y mencionan al menos 7 hipótesis. La primera, que hay diferencias en el sistema inmune y que los niños tienen una mayor proporción de linfocitos absolutos, que incluyen tanto linfocitos T como linfocitos B, y células natural killer, y una menor respuesta proinflamatoria mediada por citocinas. También se menciona que hay menos enfermedades crónicas o comorbilidades en los niños, como diabetes o enfermedad pulmonar crónica, enfermedades pulmonares, hipertensión. También que hay patógenos, o que los niños están expuestos a diferentes patógenos, incluido coronavirus comunes, que pudieran tener una reacción cruzada de anticuerpos y por lo tanto disminuir su respuesta inflamatoria. También los niños, como sabemos, tienen mucho más bacterias que colonizan su nariz y su garganta, y puede ser que compitan con el virus por los sitios de unión, y esto disminuya el número de virus que existe en esta área y por lo tanto la gravedad. También se ha propuesto que hay una diferencia en el número de receptores AC2, que es donde se adhiere el virus, y que en los niños es mucho menor que en los adultos, que conforme va aumentando la edad van incrementando estos receptores. Y por último, también se menciona una correlación entre la vacuna contra la BCG y la severidad de los niños con COVID-19. Todas estas son hipótesis, ninguna de ellas ha sido aclarada completamente, pero bueno, podrían ser el inicio de una explicación de cómo funciona nuestro sistema inmunológico, empezando por los niños, pero que también podría explicar en los adultos por qué tenemos síntomas más graves, y probablemente fármacos que puedan ayudarnos a bloquear esa respuesta inflamatoria. Bueno, ya que el virus estuvo en contacto con el paciente, entonces este virus va a adherirse la glucoproteína S a la enzima convertidora de angiotensina. Este virus va a codificar 4 proteínas estructurales esenciales, que es la glucoproteína espiga o glucoproteína S, que es la que se adhiere a los receptores, la proteína de envoltura pequeña, proteínas matrices y proteínas de nucleocápside. Y bueno, una vez que este virus está en contacto con las mucosas nasal y faríngea y la saliva, entonces va a pasar a otras áreas adhiriéndose a estos receptores AC2. Entonces, en los lugares donde haya estos receptores, como los pulmones, el corazón, el hígado, es donde se va a adherir el virus, y entonces por eso podemos tener diferentes manifestaciones, que incluyen manifestaciones cardíacas, hepáticas, renales. También se va a activar las células, la inmunidad mediada por macrófagos, que va a provocar una cascada de citocinas proinflamatorias, que bueno, es lo que menos queremos, porque en ese momento, cuando se desencadena esta cascada de citocinas, entonces podemos tener síntomas graves de hiperinflamación en los pacientes. Entonces, en el pulmón va a haber una respuesta inespecífica y podemos tener diferentes hallazgos, desde edema e infiltración celular, exfoliación severa de células epiteliales alveolares,
ensanchamiento septal alveolar, infiltración e hiperplasia, daño a las paredes arteriales intersticiales pulmonares y a los tabiques alveolares e infiltración organizada del espacio alveolar y por último necrosis. Entonces, los que ya han visto pacientes con coronavirus, con neumonía grave y han visto sus radiografías o tomografías, el daño que hace el coronavirus es severo porque prácticamente lo hace a todos los niveles del árbol bronquial. Y en algunos pacientes que se han recuperado requieren oxígeno durante tiempos prolongados, o también hemos visto en niños hiperreactividad bronquial. Quiere decir que al final de la infección o de los síntomas presenta aún episodios de tos o de sibilancias repetitivas. Nosotros tenemos que valorar los criterios de gravedad clínica para decidir si vamos a hospitalizar a nuestro paciente o si es un centro de atención primaria, si lo vamos a derivar a un hospital o si el seguimiento va a ser en su domicilio. Se hacen algunas recomendaciones: no enviar al paciente en transporte público, evitar el contacto con personas de edad avanzada o que padezcan enfermedades crónicas, y las medidas para controlar la fiebre y el malestar general son las mismas que en cualquier otra infección. Entonces, así como hemos visto otros niños que llegan a urgencias o al consultorio con síntomas respiratorios y pensamos que tiene una infección respiratoria viral, bacteriana o algo más grave como una neumonía, nuestras medidas generales deben ser las mismas: control de la temperatura por medios físicos y paracetamol es lo que sugerimos hasta el momento. Y nada más, prácticamente es eso, insistir en la vía oral y decidir si es un paciente que requiere hospitalización o si puede seguir siendo atendido en casa. ¿Cómo sabemos qué niños podrían tener más riesgo de complicaciones? Bueno, la OMS tiene definido qué niños pueden tener estas complicaciones, no importa de qué neumonía se trate, viral o bacteriana, o en este caso de coronavirus. Entonces, los niños menores de 2 años tienen mayor riesgo de complicación, así como aquellos que tengan enfermedades pulmonares crónicas, que en el caso de los niños, pues lo más frecuente es asma, enfermedades cardiovasculares, renales o hepáticas. Aquí, por ejemplo, podríamos considerar el lupus, que tiene un pico de incidencia en la adolescencia. Entonces, sí hemos tenido pacientes con lupus e infección por coronavirus que tienden a complicarse y estar muy graves. Trastornos metabólicos, incluidos diabetes mellitus, que aunque en los niños es menor el número de pacientes con esta enfermedad, pero recuerden que también hay diabetes mellitus tipo 1, entonces sí tenemos pacientes pediátricos con este trastornos. Trastornos neurológicos y del desarrollo neurológico anormal, como epilepsia o parálisis cerebral. Alguna inmunosupresión, ya sea por medicamentos o pacientes que tengan infección por VIH. Y también se hace hincapié en mujeres embarazadas o en posparto. Y con esta enfermedad de coronavirus hemos visto mucho la relación de la obesidad, el sobrepeso e incluso datos de resistencia a la insulina que pueden complicar la infección y provocar una neumonía grave. También la Organización Mundial de la Salud nos hace una clasificación de la enfermedad. Esta sí es neumonía por coronavirus y la divide en enfermedad leve, moderada y grave. La enfermedad leve son pacientes que estén asintomáticos, pero que cumplen con la definición de caso, pero no tienen, o que cumplen con la definición de caso, pero no tienen hipoxia o neumonía. En estos pacientes, los síntomas frecuentes van a incluir fiebre, tos, fatiga, anorexia, disnea y mialgias. Y también puede haber otros que no son específicos, como dolor de garganta, congestión nasal, cefalea, diarrea, vómitos o pérdida del olfato y el gusto. Y las personas de edad avanzada con alteración de la inmunidad pueden presentar síntomas atípicos.
En el caso de la enfermedad moderada, para los adolescentes o adultos, son signos clínicos de neumonía, pero que tengan una saturación de oxígeno al aire ambiente de más del 90%. Y en el caso de los niños, signos clínicos de neumonía no grave, como es tos, disnea y taquipnea. Y para los niños, nosotros consideramos, depende de la edad, va a ser el número de respiraciones por minuto normales. Entonces, esta clasificación rápida que ofrece la OMS es práctica. En los menores de 2 meses debe ser mayor o igual a 60 respiraciones por minuto, de 2 a 11 meses más de 50 respiraciones por minuto y de a 1 a 5 años más de 40 respiraciones por minuto. A partir de esa edad ya se considera taquipnea más de 20 respiraciones por minuto como en los adultos. Y la enfermedad grave en los niños, bueno, son signos clínicos de neumonía y al menos uno de los siguientes. Cianosis central, es decir, cianosis en los labios, saturación de oxígeno menor al 90% al aire ambiente, dificultad respiratoria grave que puede estar presente por datos como taquipnea, como tiraje intercostal, como disociación tóraco-abdominal. Alteración del estado neurológico, es decir, nuestro paciente se presenta con somnolencia o letárgico o no responde a estímulos. Y intolerancia a la vía oral es muy importante para los niños. Entonces, muchos de estos niños tienen tanta dificultad respiratoria que no pueden asegurar su ingesta normal de líquidos. Entonces, en estos pacientes también se considera como una neumonía grave. Y bueno, aquellos pacientes que podrían tener síntomas más graves o complicados, se han descrito este síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID-19 y que se abrevia MIS-C por sus iniciales en inglés. El primer grupo que se reportó fue en Europa en abril del 2020 y ellos reportaban síntomas como fiebre, exantema, conjuntivitis, edema en pies y manos, síntomas gastrointestinales, dato de choque y elevación de los marcadores de inflamación y daño cardíaco. Entonces, para marzo del 2020, la CDC publicó una alerta de salud con la definición de este síndrome. Y la definición es un paciente menor de 21 años con fiebre, evidencia por laboratorio de inflamación, enfermedad clínica grave que requiere hospitalización, con involucro sistémico, ya sea cardiovascular, dermatológico, gastrointestinal, hematológico, neurológico, renal o respiratorio, y que tenga una prueba positiva para SARS-CoV-2 o exposición a COVID-19. Y en el enlace que les pongo ahí viene información más amplia sobre este síndrome y la definición del síndrome. Hasta el 29 de julio, la CDC ha reportado 570 casos que cumplen con la definición de este síndrome y ha mencionado que puede incluir hallazgos sugestivos de síndrome de Kawasaki como inyección conjuntival, exantema, inflamación en manos y pies y dilatación de las arterias coronarias. Y también puede haber hallazgo de síndrome de choque tóxico como eritrodermia, involucro renal e hipotensión. Entonces, la OMS hizo una clasificación de acuerdo a los hallazgos clínicos de estos pacientes para poder facilitar el diagnóstico, porque como ya mencioné, tiene síntomas de Kawasaki y también tiene síntomas de choque tóxico, entonces a veces podría ser difícil distinguir una de otra. Entonces, los niños de 0 a 19 años deberán presentar fiebre de 3 días o más 2 o más de las siguientes: conjuntivitis no purulenta o inflamación de las mucosas, manos y pies, hipotensión o choque, hallazgos de disfunción miocárdica, coagulopatía o síntomas gastrointestinales. Puede haber elevación de los marcadores de inflamación, los inespecíficos BCG, PCR o procalcitonina, que no exista otra causa microbiológica de inflamación o otra infección comprobada, evidencia de que tiene COVID-19 o exposición,
Y el Royal College of Pediatrics considera que la prueba PCR puede ser positiva o negativa. Y bueno, de acuerdo a esto que les mencionaba, de todas las manifestaciones clínicas que hay, porque el espectro es muy amplio y va desde asintomáticos, síntomas leves como de resfriado común, neumonía leve, neumonía moderada, neumonía grave o incluso un síndrome de inflamación multisistémico. Entonces, nosotros tenemos que tener diferentes escenarios para saber qué es lo que vamos a hacer a nuestros pacientes en nuestro primer nivel de atención. Aparte de lo que mencioné, hay que considerar que ahora podríamos tener coinfecciones o hacer diagnóstico diferencial con otras infecciones que nos pudieran dar estas mismas manifestaciones. A partir de octubre tendremos que considerar otras virus como influenza, como virus sincitial respiratorio, y muchos otros virus que atacan a los niños en la época invernal. Y entonces probablemente nos cueste más trabajo distinguir si se trata solo de influenza o solo de un rinovirus, si se trata de una coinfección, influenza y COVID, o si se trata solamente de COVID. Entonces cada vez es más difícil. Pero en sus unidades deben hacer estos escenarios. Este es el escenario o este es el que nosotros hicimos para el hospital de Pemex para atender a nuestros pacientes. Y entonces nosotros hicimos los diferentes escenarios haciendo unas preguntas. Si es un caso sospechoso de COVID, si tiene algún factor de riesgo, si tiene datos de alarma o si tiene insuficiencia respiratoria o inestabilidad hemodinámica. Y dependiendo de conforme se vayan respondiendo esas preguntas, es lo que nosotros hacemos. Entonces, en el manejo ambulatorio, es decir, un niño que es sospechoso de COVID, que no tiene factores de riesgo, que no tiene datos de alarma, que no tiene insuficiencia respiratoria o inestabilidad hemodinámica, nosotros lo mandamos a casa para su manejo ambulatorio. Debe estar en aislamiento estricto en casa, como ya les mencioné, en una habitación individual, no compartir áreas comunes. Se debe educar a los responsables acerca del aislamiento social, sobre todo para los abuelitos o las personas de edad avanzada o de enfermedades crónicas que vivan con él. Las medidas de protección como el lavado de manos, el estornudo de etiqueta, el uso de mascarillas por el enfermo y también por el cuidador. En el caso de que presentara fiebre, indicamos paracetamol, asegurar una hidratación adecuada. Los lactantes pueden continuar con su lactancia normal, pero debe recomendarse a la madre utilizar cubrebocas y lavarse las manos antes y después de llevar a cabo la lactancia. No utilizar ácido acetil salicílico en menores de 18 años. Se puede revalorar el caso en caso de que el paciente tenga fiebre persistente por más de 72 horas o si se presentan datos de alarma. Y entonces tenemos que explicar los datos de alarma, que podrían ser dificultad para respirar, dolor en el pecho, esputo con sangre, dificultad para alimentarse o deterioro neurológico. En el escenario 2 ya vamos a tener factores de riesgo. Y nuestros factores de riesgo los consideramos de acuerdo a las publicaciones a las que teníamos acceso en ese momento y de lo que se sabía de la enfermedad. Entonces, consideramos los niños menores de 1 año o con enfermedad crónica, cardiopatías, alguna enfermedad respiratoria como fibrosis quística, displasia o asma, diabetes, cáncer, desnutrición o alguna enfermedad autoinmune y obesidad. Y el manejo ya ahora es hospitalario. Entonces, si tenemos un niño de menos de 2 años con síntomas de factores de riesgo, tienen que ser hospitalizados. Y hay que controlar sus signos vitales y oximetría por turno, mantener una adecuada hidratación, igual el paracetamol o celtamivir en los casos de los pacientes que no tengan vacunación por influenza o que sean menores de 6 meses que no fueron vacunados.
o que todavía no les correspondía su vacunación. Laboratorio, sugerimos una biometría hemática, proteína C reactiva, pruebas de función hepática y hemocultivo para descartar otras causas de esta fiebre continua o estos síntomas. Y de radiografías, bueno, se considera radiografía de tórax o ultrasonido pulmonar. En una plática que escuché reciente del Hospital Infantil de México, ellos han utilizado el ultrasonido pulmonar en su área de urgencias y manifiestan que tienen una buena correlación con la gravedad del paciente para decidir su hospitalización o no. Desafortunadamente, pues no se tienen todos los centros hospitalarios. En el escenario número 3 es cuando ya tengamos algún signo de alarma, que consideramos dificultad para respirar, signos de deshidratación, dolor en el pecho, dificultad para alimentarse o intolerancia, confusión o somnolencia o crisis convulsivas. De nuevo, el manejo debe ser hospitalario, controlar los signos vitales y oximetría cada 4 horas, asegurar la hidratación, oxígeno para mantener una saturación mayor a 92%, y se pueden utilizar nebulizaciones en caso de sibilancias, aunque sugerimos que si es un paciente que ingresó con una sospecha, al ser descartado y, por ejemplo, si se tratara de otra infección como sincitial respiratorio, que suele dar más sibilancias, entonces proceder a administrarlas. Mientras tanto, es recomendable no utilizarlas por la generación de aerosoles, que podría incrementar los contagios con otros pacientes o con el personal de salud. También se sugiere el inicio de antibióticos como cefotaxima o ceftriaxona, esto para cubrir alguna otra posibilidad etiológica de infección pulmonar. Aquí, cuando hicimos este algoritmo, sugeríamos hidroxicloroquina, que era lo que había mostrado una mayor utilidad. Sin embargo, actualmente sabemos que pues, ha sido descartada como para su uso. Y dentro de los laboratorios para el abordaje inicial, pues pedimos de nuevo una biometría hemática, las pruebas de función hepática, los marcadores de pronóstico o de inflamación, como el dímero D, la PCR, ahora también fibrinógeno, ferritina. Entonces, en el caso de que se cuente con ellos en su unidad de atención, pues deberían tomarse. También la determinación de influenza, el PCR para COVID y el hemocultivo. Radiografía, ultrasonido, tomografía, con lo que se cuente y depende de la estabilidad de nuestro paciente. Y el último, pues es un paciente que ya tiene datos de dificultad respiratoria grave, como quejido respiratorio, retracción, cianosis central, aleteo nasal, incapacidad para mantener saturación de más del 92%, aún proporcionándole un FiO2 más del 60%, o un índice de PaO2 y FiO2 menor a 250. Que tenga frecuencia cardíaca aumentada, llenado capilar más de 2 segundos, pulsos débiles, extremidades frías, datos de choque. Y en este caso, bueno, tiene que ser comunicado a epidemiología, estabilizar previo al traslado, hospitalizar en una unidad de terapia intensiva pediátrica en aislamiento. Monitorización continua de sus signos vitales, igual mantener una adecuada hidratación y, bueno, en aquellos que no haya mejoría o incremente la gravedad de la dificultad respiratoria, pues considerar la ventilación mecánica. En cuanto a los laboratorios, prácticamente son los mismos que en el escenario previo, y en la radiografía, pues también, de ser posible, una tomografía y también ecocardiograma y ecografía torácica si se cuenta con ella. Algo que no mencioné fue el traslado de los pacientes. El personal que lo traslada y que incluye a la enfermera, al asistente, al camillero, al médico, debe llevar su equipo de protección durante todo el traslado, que incluya guantes, cubrebocas,
careta, cubrebocas N95, careta y bata. Y debe haber en el hospital una ruta marcada para su traslado, es decir, que el resto del personal no tenga acceso continuo a esas áreas. Si se cuenta con más de 2 elevadores, entonces designar un elevador solo para estos pacientes, y el fumigador o el personal que se encarga de limpiar las áreas debe ir detrás del paciente para ir fumigando los lugares por donde va pasando el paciente. Igual, si se requiere trasladar para hacer una tomografía, se tiene que hacer todo ese proceso. Y bueno, estos escenarios y esto que les comparto, pues es lo que hacemos en el hospital de Pemex, pero como vimos al principio, depende de su unidad. Ustedes deben conocer su hospital, qué herramientas tienen, qué equipo tienen, tanto de personal como equipo de protección personal, para poder hacer sus diferentes escenarios y saber qué es lo que van a hacer con los diferentes pacientes que lleguen a su hospital. Y bueno, eso sería todo de mi plática. No sé si tengan algún comentario. Muchas gracias, doctora Cecilia. Les recordamos a nuestros participantes que es una sesión a micrófono abierto, por lo que si gustan hacer alguna pregunta o expresar algún comentario a la doctora Cecilia Raya, con gusto pueden alzar la mano desde su plataforma. Mientras, doctora, tenemos algunas preguntas que hicieron los participantes en el chat. Sí. Vamos a empezar con una. Ok. Doctora, Mario Flores Jiménez pregunta, en los casos donde se utiliza ultrasonido pulmonar, ¿cuál sería el hallazgo más común compatible con COVID? Fallo en esa respuesta, no tengo información de estadística de cuál es el hallazgo más frecuente, porque no muchas instituciones lo han aplicado en niños. Entonces sí habría que revisar más estudios de imagen o radiológicos. La verdad sí no desconozco cuáles son los hallazgos más frecuentes. Tenemos aquí otra pregunta de Carmen Velázquez. Ella pregunta, ¿un paciente asintomático puede tener algún daño orgánico posterior? No se ha visto. En la mayoría se resuelve, la carga viral desaparece de la mucosa nasofaringea y no hay ninguna otra sintomatología. Sin embargo, en adultos sí se han hecho estudios de los síntomas que podrían ser crónicos después de una infección por coronavirus. Los más frecuentes incluyen dolor torácico, fatiga, mialgias o artralgias. Son los 3 más frecuentes, pero puede haber otros síntomas como hiperactividad bronquial, como pérdida del cabello, diferentes que se han visto que prevalecen semanas después de haber resuelto la infección por coronavirus. Gracias, doctora. Patricia Ledesma López pregunta, ¿la cefalea tiene alguna característica particular en pacientes con COVID? No, el espectro es muy amplio y hay pacientes que refieren cefalea leve y hay otros que la refieren persistente, es decir, está presente todo el día, amanecen con ella, no hay alguna característica específica de esta cefalea. El espectro es muy amplio. Muchas gracias, doctora. Aquí tenemos otra pregunta del participante Patricia. Ella pregunta, ¿qué porcentaje de los pacientes que presentan apendicitis presenta, esta complicación? ¿Cómo? No entiendo. La pregunta es, ¿cuántos pacientes en porcentaje presentan apendicitis reactiva? ¿Hepatitis? Apendicitis.
Yo creo que es hepatitis. Ok, bueno, es que aquí la pregunta dice apendicitis, pero sí, doctor, adelante. Yo creo que es hepatitis reactiva Sí, y sí. es muy frecuente. Eh, en las infecciones virales es mucho más frecuente que en las bacterianas y más del 50% de los niños llega a presentar hepatitis reactiva, no solo por coronavirus, sino por otros virus. Lo que sucede es que muchas veces los pacientes los atendemos con la clínica y muchos de ellos pues no requieren unos parámetros de laboratorio para poder identificar esta hepatitis reactiva. Pero en los estudios que se han hecho, más o menos 50% de los pacientes con una infección viral van a presentar hepatitis reactiva, que es una elevación leve de las transaminasas. Doctora. ¿Sí? Ok. Tenemos otra pregunta. Usted mencionó en su exposición que se analizan las heces fecales y se han encontrado el virus. Sí. ¿Esto quiere decir que hay riesgo de contagio en baños públicos? Bueno, se ha visto que también hay receptores AC2 en el intestino y por lo tanto podríamos encontrar al virus también a nivel intestinal y en las evacuaciones o en la materia fecal de los pacientes. Pero hasta ahora los estudios que se han hecho, sobre todo de aguas residuales y de heces de los pacientes, no se ha comprobado que exista una transmisión, digamos, fecal oral o de contacto con las heces que provoque coronavirus. Entonces, hasta ahora no se ha comprobado y es de las formas menos eficientes de contagio. La forma más eficiente de contagio es la que se produce por el contacto con gotas de saliva en la mucosa nasofaringea. Entonces, por eso es tan importante o ha cobrado tanta importancia el uso del cubrebocas, porque antes se mencionaba esto de esterilizar, bueno, de limpiar todo, de desinfectar las compras del súper, por ejemplo, pero se ha visto que el contacto con superficies es mucho menos eficiente que las gotas de saliva. Lo mismo para el contacto con heces de un paciente enfermo por coronavirus. De todas formas, dentro de las recomendaciones para cuando los pacientes van a estar en casa, es que tienen que hacer el aseo, si se puede tener un baño específico para él, estaría perfecto, pero si no, se debe hacer el aseo diariamente del baño con el uso de sustancias desinfectantes como jabón y cloro. Muy bien, doctora, gracias. El doctor Santoveña pregunta, ¿existe evidencia sobre el tratamiento con nitazoxanida? No que yo haya leído, solamente he leído con un antiparasitario que es ivermectina, pero no con nitazoxanida. Es un antiparasitario que para los niños suele ser agresivo. De hecho, no está indicado hasta mayores de 2 años de preferencia y podría haber daño hepático severo. Entonces, no he leído alguna publicación, pero de cualquier forma no recomiendo que se utilice por estas causas, porque podría producir daño hepático severo y en conjunto con otros virus que dañen el hígado, podría incrementar este daño hepático. Por ejemplo, tengo el caso de una niña con infección por virus Epstein-Barr, que inicialmente se trató como una parasitosis y se administró nitazoxanida. Y el diagnóstico de ella, cuando yo la conocí, ella tenía una cirrosis hepática que se asoció al virus Epstein-Barr, pero que no descartamos que la administración de nitazoxanida haya complicado este proceso infeccioso, que generalmente suele ser benigno.
Entonces, yo no he leído alguna publicación sobre el uso de este medicamento y no recomiendo su uso en los niños. Muchas gracias, doctora. Tenemos aquí otra pregunta de Jaime Guillén. Él nos comenta, es claro que el paciente grave, es un tratamiento multidisciplinario. Actualmente se ha descartado el uso de hidroxicloroquina. La pregunta sería, ¿por qué aún usarla, doctora? No, les comentaba que en mis algoritmos hidroxicloroquina había mostrado al inicio una respuesta favorable, pero en las últimas semanas pues se ha descartado ya también su uso. De hecho, dentro de lo poco que nos queda, tenemos dexametasona, que se comprobó que sí disminuye la mortalidad, al menos de 3 de cada 10 pacientes que requieren oxígeno, o sea que tienen neumonía moderada a grave. Además de la dexametasona, no contamos con alguna otra terapia que nos ayude a disminuir la mortalidad o a disminuir los días de estancia hospitalaria o a disminuir la complicación de los pacientes. Entonces, por eso mis algoritmos, que fueron los iniciales, tienen hidroxicloroquina, pero actualmente el único medicamento que dejamos es esteroide. Hay algunas publicaciones en niños que sugieren el uso de lopinavir ritonavir, pero generalmente debe ser utilizado dentro de los primeros 7 días cuando el paciente no tenga datos de hiperinflamación, o sea, que no tenga incremento en los reactantes de inflamación, PCR, procalcitonina, o en los estudios que se ha demostrado que tienen relación con esta hiperinflamación, como el dímero D, la ferritina, el fibrinógeno. Entonces, mientras no esté en esa fase, pero sí tenga datos de neumonía moderada o grave, se ha sugerido el uso del lopinavir ritonavir. Pero prácticamente todo lo que tenemos hasta ahora son medicamentos experimentales que se han probado en adultos y entonces dificulta aún más el uso para los niños, porque para los niños tenemos muy pocos estudios de algún fármaco que sea de utilidad. Gracias, doctora. Fermina Leal pregunta, ¿es viable dar oseltamivir en el paciente pediátrico con COVID moderado, aunque esté vacunado contra la influenza? Si está vacunado y tu sospecha es baja, puedes omitirlo. ¿Qué quiero decir con que la sospecha es baja? Por ejemplo, que esté fuera de la temporada. Cuando empezaron los casos de coronavirus en nuestro país, que fue en febrero, teníamos todavía influenza circulando en el país, que termina más o menos a principios de abril. Entonces, durante lo que restó de febrero, marzo y abril, teníamos que considerar a fuerza la posibilidad de una infección por influenza. Recuerden que los pacientes que están vacunados contra influenza no quiere decir que no les va a dar influenza. Alrededor del 70% no van a tener influenza, pero los que sí tengan disminuye la gravedad de la enfermedad. Entonces, aunque tenga la vacuna, debemos considerarla como parte del diagnóstico diferencial, siempre y cuando esté en esa temporalidad de circulación de influenza. Por eso les comentaba que a partir de octubre, que es cuando empezamos la vacunación de influenza, ahora tenemos que considerar de nuevo a este virus. Ya ahorita en los meses de junio, julio, agosto, ya sabemos que no circula el virus, entonces no lo consideramos ya dentro de nuestras posibilidades diagnósticas o no de primera instancia. Y lo mismo va a suceder para otros virus. Virus sincitial respiratorio, que sus manifestaciones clínicas son muy parecidas a influenza,
también circula durante los meses de invierno. Entonces, mientras sea esa época, sí tenemos que considerarlo como un diagnóstico diferencial. Y mientras tenemos nuestra prueba, ya sea negativa o positiva de influenza, y si existe en su hospital para tomar otras PCRs de virus respiratorios, entonces podemos dejar el manejo con oseltamivir hasta que tengamos nuestra comprobación de que sí es o de que no es influenza. Muy bien, doctora. Mientras los asistentes se animan a realizar alguna otra pregunta o comentario, aquí tenemos algunas felicitaciones para su ponencia de parte de la doctora Flores, también de Patricia Ledesma López. Le agradecen y le dicen que fue una excelente ponencia, y también Noemí González. Muchas gracias. Esperamos a que alguien, si tienen alguna pregunta, ya sea por el chat o levantando su mano desde la aplicación. Y antes de cerrar, doctora, si no se animan a participar, quisiéramos preguntarle si tiene algún comentario para cerrar la sesión. Solamente algunos. El primero es que recordar que todos los pacientes, por el espectro clínico tan amplio, todos los pacientes deben ser considerados como sospechosos. Entonces, no debemos confiarnos ni relajar nuestras medidas de protección personal para evitar contagios, tanto a otros pacientes como a nosotros, que es personal de salud. Entonces, a todos debemos tratarlo con nuestras medidas de precaución estándar, que como ya vimos son las que más efectivas: lavado de manos y el uso del cubrebocas. La segunda es que los invito a que conozcan su hospital o su lugar de atención, su lugar de trabajo, y establezcan estos escenarios. Los que yo les mostré fue los que hicimos cuando comenzó la pandemia en nuestro hospital, porque nuestro hospital es un hospital COVID. Pero va a depender mucho de sus instalaciones y si de ustedes están atendiendo a otros pacientes que no sean COVID, porque entonces a lo mejor van a tener que tener dos áreas diferentes de atención, una para los respiratorios y otra para los pacientes que vienen por otras causas, y entonces tendrán que tener personal diferente para cada área. También si deciden hospitalizarlos o mantenerlos en un área de vigilancia inicial, igual van a tener que tener separadas estas áreas para evitar contagios a los pacientes que no van por coronavirus. Y pues la última recomendación es la del cuidado personal. Es muy importante. Recuerden que en este tipo de padecimientos y de pandemias no hay urgencias como tal. Entonces, si ustedes no tienen su equipo de protección personal para poder realizar, por ejemplo, una reanimación cardiopulmonar, entonces se van a exponer y probablemente el paciente no va a sobrevivir por la naturalidad de la enfermedad y porque no existe un tratamiento específico para ella. Entonces, mi recomendación siempre es que tengan su equipo de protección personal y entonces ahora sí atiendan a sus pacientes. Y en el caso de los niños en específico, pues que los niños siempre van a tener infecciones respiratorias, es nuestro padecimiento más frecuente. Entonces no se deben confiar en que es un resfriado común cualquiera, sino que siempre deben considerar el hecho de tener coronavirus y deben dar las medidas para que en casa no se contagien todos los demás, porque los niños son los portadores de muchos virus y bacterias que se encargan de contagiar a sus abuelitos o a sus hermanos. Entonces, un niño enfermo en casa puede provocar muchas más infecciones que los adultos. Nada más. Muchas gracias, doctora. Aquí tenemos ya una mano alzada de María Isabel García. Sí. Adelante, María Isabel, ya tiene activo su micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, doctora, mire, los que nos dedicamos a atender niños igual que usted, pues sabemos que los niños suelen tener cuadros pleomórficos
que pueden parecerse a cualquier cosa, inclusive apendicitis, inclusive a encefalitis, a problemas cardíacos, etcétera. E inclusive la mayoría de ellos o son asintomáticos o tienen cuadros leves. Cualquier niño que llega a un hospital podría ser un paciente que trae una fractura y COVID, otro problema de salud y COVID, cualquier problema respiratorio que no sea COVID y lo parezca. Entonces, los cuidados, yo creo que especialmente para los pediatras, pues deben de ser extraordinariamente estrictos a la hora de atender a los pacientes. Y esto no va a ser en este momento, va a ser de aquí para siempre dentro de nuestra nueva normalidad. Y otro cuadro que hay que empezar a considerar en este momento como que se puede parecer también a las manifestaciones de COVID es dengue. No sé qué piensa al respecto. Sí, de hecho ya hay muchas publicaciones para diferenciar dengue de COVID, pero también podemos tener coinfecciones. Las coinfecciones, hablando de cualquier virus, suelen ser mucho más graves, incluso mortales. Entonces, es nuestra preocupación más grande para los pediatras en esta época de invierno, porque la coinfección COVID, dengue, COVID, influenza, COVID sincitial respiratorio, podría ser mucho más grave de lo que hemos visto hasta ahora en los niños. Yo vivo en la Ciudad de México, entonces pues no veo casi casos de dengue, pero en las zonas endémicas ahí es muy importante tener claros cuáles podrían ser los datos que nos pudieran orientar hacia uno u otro diagnóstico. Desafortunadamente son muy parecidos, como usted bien lo menciona, en cuanto a la fiebre, por ejemplo, la cefalea, pero podríamos ayudarnos sobre todo del laboratorio, en el caso de dengue que se presenta con más citopenias. El exantema también es mucho más frecuente en dengue que en coronavirus. La tos es más frecuente en coronavirus que en dengue. Pero sí resulta muy difícil. Me parece que ahí cuenta mucho la experiencia de los médicos que tratan este padecimiento, dengue, para poder hacer el diagnóstico diferencial. Nosotros tuvimos un caso de un niño de 5 meses que venía de San Luis Potosí con infección por dengue e infección por coronavirus. La infección inicial fue por dengue y unas 2 semanas después se presentó la infección por coronavirus y desarrolló nuestro paciente un síndrome hemofagocítico. Por supuesto que es muy grave y murió nuestro paciente. Era un paciente con muchos factores de riesgo, comenzando con la edad y con esta coinfección que además desarrolló este síndrome hemofagocítico. Entonces, sí es importante estar revisando constantemente estas dos entidades para los que viven en estas regiones, y ahora que viene influenza, pues más importante incrementar la vacunación en los niños. Y me parece que un tema fundamental es que no va a haber escuela hasta el próximo año, porque si comenzáramos la escuela en esta época invernal, pues entonces incrementarían muchísimo estas infecciones respiratorias comunes que podrían agravarse con la coinfección con COVID. Muchas gracias, doctora. Aquí tenemos otra mano alzada, ya por último, de Jesús Molina Bravo. Adelante, Jesús, tienes activo el micrófono. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Doctora, felicidades por la plática. Gracias. Hablar de COVID en pediatría no es nada sencillo y lo vimos con todo el desarrollo de la plática. Yo estoy en el Hospital General Acapulco y la doctora que me precedió me ganó el comentario en cuanto a que más que hacer diagnóstico diferencial en este momento con influenza, es con dengue, sobre todo en los países en los estados que somos endémicos. Hemos tenido mucha comorbilidad nosotros entre dengue y COVID-19.
influenza la esperaríamos para octubre, pero creo que es esencial hacer un diagnóstico diferencial en este momento en los estados donde somos endémicos y que muchos lugares que antes se decía que la altura era un factor para que no hubiese tanto dengue, Morelos y mismo Ciudad de México han tenido también episodios importantes de dengue. Entonces es lo que quería reforzar y remarcar la no utilización de la hidroxicloroquina para que, sobre todo porque seguramente en el auditorio hay personas para quien el especialista es el guía, es a quien hay que seguir, y remarcar mucho que ya está bien demostrado que no se debe utilizar la hidroxicloroquina. Y muchísimas felicidades, doctora, por la plática. Muchas gracias. Así es, la Organización Panamericana de la Salud sí tiene guías y tiene estudios o referencia más sobre dengue para distinguirlo de coronavirus. Entonces, para quienes lo requieran, podrían buscar en la Organización Panamericana de la Salud guías que los ayuden a identificarlo mejor. Y sí, también es importante recalcar que no hay algún tratamiento específico para coronavirus hasta el momento. Y que muchos de ellos pueden tener efectos adversos, sobre todo en la edad pediátrica, porque es en los que menos se ha probado y son los pacientes que tienen mayor vulnerabilidad a este tipo de medicamentos. Desde, como mencionamos, nitazoxanida, ivermectina, hidroxicloroquina, todos ellos pueden tener repercusiones en otros órganos y complicar a nuestro paciente. Entonces, hasta ahora no hay un tratamiento específico.